Aragón en Abierto muy a menudo les hablamos de la importancia de recuperar las tradiciones. En este caso volvemos hasta Gúdar, donde llevaban 3 años sin encender la hoguera. Beatriz, ¿por qué? Uf, qué calor me está entrando ya, Alba, me voy a quitar hasta los guantes. Qué calor tenemos, ¿no? Ahora, antes frío y ahora calor. Madre mía. Y es que, como tú bien decías, Alba, esta tradición de la hoguera de Santa Lucía se perdió hace 3 años. Clotilde, venga conmigo. Se perdió hace 3 años y ¿por qué no la hicieron? Pues ya te lo he explicado antes, porque ya nos volvemos mayores y nos da pereza de salir de casa. Da pereza. Oye, pero ahora que tienen asociación cultural nueva, claro, sí. Han dicho, hay que recuperarlo. Hombre, claro. Y hay que hacer la hoguera Santa Lucía. Y lo que haga falta. ¿Y qué calor nos da? La hoguera. Mucho. Qué calor nos da en la cara, qué barbaridad. Y es que yo hablaba con Clotilde de que Santa Lucía era la patrona de las modistas. La patrona de las modistas. Sí. Y entonces, en Santa Lucía, ¿qué no se podía hacer? ¿No se podía coser? No, era fiesta, no se podía coser. Ni hacer labores. Nada. Había que respetar a la santa. Porque era la que siempre le pedimos que nos guarde la vista. Santa Lucía, que nos guarde la vista. Que nos guarde la vista, claro que sí. Santa Lucía. ¿Sí? Y además, hay que decir que, bueno, los tenemos todos aquí calentándose, porque la verdad es que ha venido muy bien, ¿eh? Yo creo que aquí en Gúdar, antes, la hoguera no la preparaban los mayores. No, la preparaban los niños que iban al colegio y cuando salían del colegio iban por las casas, pedían leña y hacían la hoguera. Eran los niños los que se encargaban de ello. En vez de pedir el aguinaldo y un poquito de Mira madera. La silla, ¿no? Que veíamos sí, antes. Madera, leña. O la silla que se nos ha caído ahí, ya se nos ha quemado. Lo primero. La falla que habíamos puesto ahí. La falla, el ninot que se nos ha caído ya. Desde arriba. Fíjate que se ha partido. Madre mía, Salvador, ¿no le sobrará ahora el sombrero o qué? ¿Que hace calor? No, pero no, que no lo tiro, ¿eh? ¿No lo tira la hoguera? No. ¿No lo quemamos? No, hay que guardarlo para mañana. Los guantes me sobran a mí también, me sobra el abrigo ya, me sobra todo. Hay que quitarlos. Pero este no lo tiro tampoco, ¿eh? ¿Y a la hoguera? ¿A la hoguera no? Mira, Clotilde, quiere que tire los guantes a la hoguera. Que los va a necesitar muchos días aún. Todo. Aún no me ha hecho los calzoncillos de ganchillo ni nada. Que todavía no la... Es que estuvimos hace 15 días aquí, no se acordarán, que le tiene que hacer unos calzoncillos de ganchillo aquí Clotilde a Salvador y todavía no se los ha tejido. No, los tengo a medias. ¿A medias? A medias. Bueno, pues para cuando venga el Pero es que como hace tan pocos días que pasó, pues no he tenido tiempo. Nada. Y además le quiero hacer unos dibujos muy bonitos. ¿Navideños? Sí. ¿Unos arbólicos de Navidad o algo? Sí, algo. Y unas flores colgando. Madre mía. Por aquí. ¿Qué tal va el calorcico, señoras? Bien, ¿no? Muy bien. Porque muy esto, bien. con el frío que hace en Gúdar, estarán acostumbrados al frío, ¿Qué? pero la hoguera... Aquí no hace frío. ¿Aquí no hace frío? ¿Qué va? Madre mía, dice que no hace frío. Tienen todos ya la carita roja, Bea. Ahora con la hoguera sí. ¿Me decías, Alba? Que tenéis todos ya la cara un poco roja del fuego. Han salido colorada. coloretes. Los niños me decían, me quema la cara, si es que nos ponemos muy cerca y no puede ser. Lo que claro, yo digo, ¿cuánto? No ponemos muy cerca, normal. Normal, ¿verdad? Si nos ponemos cerca que nos queme la cara. ¿Cuánto tarda esto en arder para poder hacer unas buenas brasas? ¿Cuánto tarda para hacer unas brasas buenas? Tarda rato. ¿Cuánto, más o menos? ¿Un par de horicas? 1 hora y media. Los entendidos que han hecho la hoguera, ¿cuánto tarda en quemar? No sé, un par de horas, ¿no? ¿Un par de horas? Sí, un par de horas. En un par de horas tendremos brasas. Te llaman al móvil. Eso es que le han visto por la tele, Bea. Tendremos chuletas. Ojo, no se nos vaya a ir la hoguera para allá y nos queme Gúdar, ¿eh? No, de allí no pasa ya. De allí no pasa, esto está controlado. Está controlado todo. ¿Tenemos los bomberos cerca? Sí. ¿Los cubos de agua preparados? Todo está preparado. Por si acaso se nos va de las manos. No, que no tengas miedo, que está todo preparado. Todo. Está todo listo y preparado. Todo. No me harto todos ahí. Clotilde. ¿Qué me ha dicho? No. No, ahora no lo quiere decir. No sé si se ha No, oído lo lo hemos que ha oído. dicho. Sí que lo hemos oído, sí. Lo hemos oído, ¿verdad? Bueno, pues lo dejamos ahí. Hay que decir... Estas chicas son las que más entienden de hoguera. Las que más entienden de hoguera porque además hacen también para Santa Águeda. Ah, sí. También para San Blas. Sí. Vamos, que este pueblo es de hogueras. Vamos. Y con esta recuperada ahora, pues otra más. Todas, pero todas recuperamos. Recuperamos hogueras. Todas. Pues con esta hoguera recuperada, Alba, lo que vamos a hacer es esperar a que se hagan un poco de brasicas. Nos vamos a preparar esa merienda y en unos minutos a ver si podemos darte envidia comiendo unos buenos chorizos y unas buenas longanizas. Pues seguro que sí, Beatriz. Enseguida vemos esa merienda en honor a Santa Lucía. Pero no es la única hoguera que van a poder ver hoy. En Novillas, ahí lo ven, pondrán calor a esta fría tarde con la hoguera que ya están preparando, en este caso en honor a San Nicasio.
Pues que hagan deporte como usted. Sí, sí, sobre todo que hagan deporte y se abriguen cuando salgan a la calle.